Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio donde ponemos palabras a lo que a veces cuesta nombrar. Hoy hablamos de la soledad no deseada en personas jóvenes, una experiencia que, aunque muchas veces se vive en silencio, nos atraviesa muchas. Lo haremos desde diferentes ángulos, desde quienes viven el mundo con una neurodivergencia, desde quienes forman parte del colectivo LGTBIQ+, desde quienes han tomado decisiones vitales que se salen de ese camino esperado y desde esas pequeñas grietas cotidianas, las microsoledades, que muchas veces duelen más de lo que creemos. Hoy tengo el placer de estar súper bien acompañada, he de decirlo. Está con nosotros Dani Blázquez, Andrea Henry y Matías Figuerea, pero os voy a dar la palabra para que os presentéis mejor vosotros. Bueno, pues soy Dani, soy psicólogo, especialista en duelo y además estoy estrenando esta semana un trabajo nuevo. Soy profe de la uni, o sea que estoy de estreno. Qué guay. Bueno, yo soy Andrea, puedo estar aquí por varias condiciones. La primera por mi condición de joven, podría ser. La segunda por mi condición de presidenta del Consejo de la Juventud de España. O la tercera por mi condición de psicóloga. Esa yo creo que sería la presentación. Matías Figueroa, director de Ayuda en Acción del Programa Europa y Gestión de Conocimiento. Dicho, súper bien acompañada. En episodios anteriores hemos hablado de la soledad no deseada como una experiencia emocional que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad o de su contexto. Pero en el caso de las personas jóvenes, esta vivencia cobra un significado particular, ya que ocurre en un momento de construcción de identidad, relaciones y sentido de pertenencia. En este capítulo queremos ir un poquito más allá y profundizar en algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de experimentar soledad en la adolescencia y juventud, tanto aquellos que predisponen desde edades tempranas, como los que precipitan o intensifican la sensación de aislamiento en momentos concretos de la vida. Hablaremos de cambios vitales, vínculos, expectativas sociales y otros elementos que atraviesan esta vivencia desde una mirada comprensiva y reflexiva. Iniciamos el primero de los bloques, de los 4 que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar primero de las personas con neurodivergencia, como quienes tienen TDAH, TEA, dislexia, ansiedad o trastornos del aprendizaje. No siempre esas personas se sienten solas porque estén físicamente aisladas. A menudo la soledad viene por no encontrar espacios de comprensión o por no encajar en formas de socialidad que sean por normales, ¿no? Sí que me gustaría empezar haciéndoos una pequeña pregunta. Si muchas veces ya es complicado para una persona que se entiende normativamente como, pues eso, normal, relacionarse de por sí, ¿qué dificultades para vosotros puede encontrar una persona con neurodivergencia para encontrar una red de apoyo y no sentirse sola? Bueno, yo creo que lo primero es que hay códigos sociales implícitos, sutiles, que están construidos desde la normatividad y supongo que las personas neurodivergentes se enfrentan un poco a la necesidad de adaptarse a ello, ¿no? Y luego además desde esa diferencia también siento que muchas veces socializan aprendiendo el rechazo, ¿no? Adaptándose al rechazo, ¿no? Y eso crea un condicionamiento, ¿no? Al final, si comportándome de la manera en la que yo soy, hablando como yo soy, con mi tipo de personalidad o con las particularidades que tenga, lo que recibo al otro lado es rechazo, es desconfianza, es extrañeza, ¿no? Me empiezo a sentir fuera de lugar. Bueno, pues es un poco la profecía autocumplida, ¿no? También me coloco fuera de ese círculo, ¿no? Y siempre como con un esfuerzo extra, ¿no? El esfuerzo de bien, no querer todo el rato tener que explicar que tu manera de relacionarte es diferente, que por lo tanto necesitas, ¿no? X cosas, o el esfuerzo de tener que explicarlo a todo el mundo, ¿no? Y ir siempre por delante explicando para que tu círculo de amigos, ¿no? O las personas con las que te relacionas de alguna manera puedan entender lo que tú como persona necesitas. Yo siempre pienso que que se parte de un escalón más abajo, ¿no? Con un esfuerzo extra, que muchas veces ese esfuerzo es el que te hace estar socialmente mucho más quizá cansado, ¿no? que en otros contextos o otras personas. La dificultad o evidentemente las barreras creo que pueden ser mayores, ¿no? Lo que sí es, quizás hay que mirar también del otro lado, no desde la persona neurodivergente, sino de esa dinámica social, ¿no? A veces de no entender la diversidad como una fortaleza o cómo adecuarnos a esa diversidad. Y entonces, claro, se tiende como a estigmatizar o a imponer los temas de rechazo, discriminación, etcétera, por tener alguna neurodivergencia, que ya de por sí cuesta más a veces para esas personas poder expresar mejor las necesidades que pueden tener, por lo cual de este lado hay que tener mucho más capacidad de poder comprender ese tipo de situaciones para poder atenderlas muchísimo mejor, ¿no? Claro, pensándolo desde ese otro lado que nombrabas, Matías, como sociedad, ¿qué podemos hacer para crear esos espacios seguros? Para que todo el mundo de verdad estemos en espacios donde está cómodo, no siente esa mirada que decíamos de me tengo que posicionar porque sé que soy distinto. ¿Qué podemos hacer? Hay como varias posibilidades, ¿no? Pero creo que lo primero tiene que partir de poder
generar justamente espacios seguros. Todos creo y todas estamos como de alguna manera atravesados institucionalmente, con instituciones en las cuales muchas veces mediamos muchas de las cosas de nuestras vidas. Por lo cual para mí lo primero es ver cómo las instituciones son capaces de tener herramientas que puedan atender a esa diversidad. Evidentemente son una red de apoyo necesaria, o sea, nada va a salir de lo individual, sino que tenemos que entender cómo desde lo colectivo atendemos esa posibilidad, ya sea buscar redes de apoyo tecnológico, que puede ser a veces para algunas personas más fácil encontrarlas en las redes virtuales, poniendo algunos cuidados y atenciones evidentemente, como también organizaciones que estén trabajando con este tipo de situaciones. Creo que las escuelas, los colegios, los institutos deberían de tener evidentemente este tipo de dinámicas o atención a la diversidad de una manera con financiamiento, con roles claros que puedan atender a este tipo de diversidad y obviamente en espacios comunitarios donde sean abiertos y entiendan este tipo de necesidades, ¿no? Sí, justo, y además yo creo que lo has comentado, ¿no? Al final, todas las personas al final pasamos por un centro educativo. El centro educativo es el espacio donde todo el mundo está siempre durante unos años de su vida y es el espacio, ¿no? También para no solo generar un espacio seguro en los propios centros educativos, sino para generar con los propios estudiantes, con los propios niños, niñas y adolescentes una conciencia sobre la realidad, ¿no?, que hay fuera del centro educativo y qué pasa una vez yo salgo del centro educativo. Así que creo que muchas veces son los primeros espacios donde se encuentran o nos encontramos con los primeros conflictos, porque son los primeros espacios de socialización con personas diferentes a ti, ¿no?, en un círculo quizá que sale de tu círculo más cómodo, pero que son donde debemos centrar el foco y donde debemos preparar y formar, ¿no?, a todas las personas para que al salir de los centros educativos ya esto lo puedan implementar en su vida social, que ya quizá cuando no hay una institución como es la escuela de por medio es un poco más difícil toda la gestión. Yo siento que a veces es un reto muy complicado porque nos vamos como a los extremos. Por querer generar espacios seguros creamos guetos y de repente solo se mueven entre iguales y ya está, y por querer heterogenizar al final no tienen las atenciones específicas y particulares que necesitan, ¿no? A mí me parece muy difícil, pero desde luego la política tiene que estar ahí metiendo mano y hay que educar en una crianza heterogénea, me parece, pero favoreciendo al mismo tiempo esos espacios seguros. Pues vamos a pasar al bloque 2. Venga. Estamos yendo súper rápido. Según un estudio del Consejo General de Psicología de España, los jóvenes LGTBIQ+ deben hacer frente a una gran variedad de fuentes de estrés, como es el acoso, el rechazo de iguales, de familiares, el aislamiento o la pérdida de sentido de pertenencia. Estas tienen todas un impacto directo en su bienestar psicológico. Según la encuesta, el 77% de los jóvenes y las jóvenes LGTBIQ+ manifestaron sentirse deprimidas durante la última semana y solo el 41% había recibido algún tipo de ayuda psicológica en su último año. Volvemos un poco a lo que estábamos hablando. ¿Cómo se construyen esos vínculos cuando sentimos que nuestra identidad pone en riesgo nuestra seguridad o la aceptación del resto de las personas con las que nos estamos relacionando? ¿Cómo hacemos ese proceso? Yo creo que en ese proceso es importante tener, aunque no voy a contestar 100% a la pregunta, os la dejo a vosotros, compañeros, creo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de eso, ¿no?, de que X personas del colectivo LGTB han mostrado sentirse deprimidos o han mostrado sentirse ansiosos por X motivo, que no es un problema individual, ¿no? O sea, para mí es como lo importante, el problema no eres tú que te sientes deprimido, el problema no eres tú que te sientes ansioso, entre muchas otras cosas, no es tu problema, no tienes que hacerlo, por desgracia, porque no hay otra solución, pero no es una gestión individual de ves al psicólogo y ya veremos si tú individualmente trátate. Es un problema colectivo, entonces muchas veces ponemos el foco como sociedad en que en problemas colectivos la solución es individual y en este caso muy concreto la solución es clarísimamente colectiva, porque evidentemente si hay personas, hay colectivos, hay discursos que están atacando contra la propia realidad de las personas del colectivo LGTBIQ+, la respuesta automática es sentirse así, pero no porque tú estés mal o porque estés mal hecho y te estés sintiendo mal, es que es normal, ¿cómo no te vas a sentir así, ¿no? Entonces, que muchas veces caemos en respuesta individual cuando la respuesta claramente tiene que ser colectiva. Ahora bien, la respuesta colectiva es mucho más difícil que la respuesta individual porque, como bien sabéis, nos encontramos en una realidad política, económica y social muy complicada también para muy individualista. Claro, también. muy individualista, justo. Bueno, es tu problema y por lo tanto te lo habías tú, ¿no? Yo siento que
cuando uno nace, fíjate, iba a decir, cuando uno nace desde esa diferencia, pero creo que ahí está un poco el problema, en colocar a la persona del colectivo LGTBI desde el principio como el diferente, porque muchas veces los discursos de aceptación y desde entornos sociales que no hace falta nombrar, muchas veces es como, no, pero también le aceptamos. Es como, bueno, también porque, o sea, porque se supone que soy distinto, ¿no? Y bueno, creo que es importante reconocer la diferencia para entender sistemáticamente, ¿no?, los desafíos a los que se enfrentan las personas LGTBIQ+, pero al mismo tiempo creo que eso a veces genera una negación de la propia identidad, un camuflaje, una hipervigilancia para no mostrarse de X maneras, ¿no? Entonces, bueno, siento que mi respuesta final siempre es esto es muy difícil de hacer, pero lo pienso todo el rato, qué complicado, ¿no? Pues es verdad que creo que el desafío es enorme. El tema de identidad creo que es verdad, porque es lo que uno conforma, digamos, se conforma de su propia identidad, ¿no? Por lo cual el hecho de que socialmente a veces se discrimine por un tema de identidad, creo que vulnera muchísimos derechos que evidentemente dañan muchísimo a la persona, ¿no? Entonces, lo primero que creo que es evidente que necesitamos, insisto, trabajar muchísimo en la diversidad, eso por un lado, generar espacios seguros, evidentemente, donde podamos estar cómodas y cómodos de poder decir quiénes somos. O sea, creo que esto, ¿no? Y lo decíamos, la aceptación, nadie tiene que, o sea, tienen todos que aceptar como soy, ¿no? El sistema de creencias de cada una y de cada uno es de cada quien, pero creo que el reto, justamente en términos de educar, sea educar en un sentido amplio, no me refiero solo al tema de escolaridad, ¿no? Tiene que ver con cómo educamos atendiendo a esa diversidad que vos tenés, y que tiene que ver con el respeto. Todos tenemos derechos, por lo cual el derecho a ser reconocido por tu propia identidad es uno, y creo que nadie tendría que vulnerar evidentemente ese derecho tan elemental. Algo que nos gusta mucho en Cruz Roja son las buenas prácticas. Si alguna vez lo habéis visto, nos encantan. Entonces os voy a pedir una buena práctica, ¿vale? ¿Qué estrategias de autocuidado o comunidad habéis visto que ayuden a romper esa soledad, en este caso? Bueno, un poco al hilo de lo que venías diciendo tú y de lo que ya estamos diciendo los tres, ¿no? La necesidad de sentirse en comunidad. O sea, somos seres sociales, vivimos en tribu y nos necesitamos reconocer entre iguales para sentirnos parte de algo, ¿no? Y también sentirnos dignos de ser queridos, respetados, amados y también sentir que tenemos capacidad de desarrollarnos, etcétera, ¿no? Así que imagino que un punto muy importante es poder facilitar esos encuentros con los iguales, que también sirve para también reconocer nuestra propia diversidad, ¿no? Bueno, ahora lo estamos viendo mucho con muchas formas, por ejemplo, de emparejarse o de amar o diferentes fórmulas de relacionarse, y creo que poder verlo, o sea, fomentar los referentes básicamente, ayuda también a entender si yo formo parte de eso, si para mí es un espejo o si no, y bueno, qué parte de eso me define, ¿no? Así que imagino que promover los referentes, poner espejos al otro lado, ¿no? Y fomentar eso. Yo recupero eso con una buena práctica que para mí es la base de todo, la base de por qué yo estoy aquí, por qué Lucía está aquí, que es asociarse, ¿no? O sea, al final los espacios colectivos, como bien hemos hablado, se están perdiendo por muchos motivos, pero unos espacios colectivos que siempre van a estar ahí son las organizaciones y entidades sociales, ¿no? En este caso, si eres una persona joven, pues yo te animo a hacerlo a una entidad de juventud. Entonces, asóciate a Cruz Roja Juventud, a una entidad estudiantil, a los scouts, al grupo scout de tu pueblo, si tienes un interés más político, a una organización que defienda los derechos de las mujeres, a una organización que defienda el medio ambiente. Hay infinidad de organizaciones que están llenas de personas que son seguramente muy diferentes a ti, pero tienen un mismo interés, ¿no? Y un mismo objetivo que tú. Y creo, desde luego, que la mejor buena práctica que podemos hacer es asociarnos. Entonces, el lema del Consejo de la Juventud de España es asociarnos amplifica nuestro impacto, y en este caso, para hacer frente, ¿no?, al individualismo y volver a lo colectivo, creo que los espacios y las organizaciones juveniles son la clave. Sí, sumando a lo que dicen, ¿no? Yo creo que una buena práctica, ¿no?, para aterrizar también, sobre todo más enfocado en la línea de lo que hacemos de Ayuda en Acción, que tiene que ver con, en este caso, o en esta experiencia, vinculada a los centros educativos. Porque creo que es, como decía Andrea, seguramente el colegio es la primera, diría, institución de o que intenta hacer una socialización segura, digamos, ¿no?, fuera del hogar, me refiero, ¿no?
y creo que sí hay una experiencia que tiene que ver con bueno, desarrollar asambleas para entender cómo nos sentimos, ¿no? Espacios en donde las y los jóvenes puedan expresar lo que sienten. Yo creo que si generamos, y eso tiene que ver con generar espacios seguros, con la posibilidad de poder mostrar cómo uno o cómo una se siente, porque en esa posibilidad también está la posibilidad de tener herramientas para poder gestionar después esa sensación de soledad no deseada, que empieza por esa sensación, pero después se traduce en desmotivación, ansiedad, estrés, depresión, autolesión, digo, que tiene un montón de otras derivadas y que tenemos que intentar evidentemente prevenir, por lo cual la atención de la salud mental. Pero me quiero enfocar en poder que se puedan hablar de temas en asamblea, en comunidad, como decía también Andrea, hablar de lo que les pasa, de lo que sienten los jóvenes y darle importancia, creo que es una de las maneras, una buena práctica que me parece que es como el escalón inicial para poder avanzar hacia otra. Yo creo que nos quedamos con varias buenas prácticas que todo el mundo puede utilizar. Pero sí que quiero poner encima de la mesa que muchas veces damos por sentado que la juventud es un camino marcado. Es estudiar, hacer amistades, salir, tener pareja. Pero ¿qué pasa con esa persona que no encaja en ese camino que nos han contado que tienes que seguir al paso de la letra? ¿Qué pasa si eliges un camino completamente distinto? Muchas personas jóvenes vemos que sienten una soledad profunda cuando sus decisiones no se alinean con esas expectativas sociales que nos han creado. Lo vemos en personas jóvenes que deciden no ir a la universidad, que no tienen pareja o que no disfrutan del ocio normativo. La presión social no solo genera ansiedad, sino que también hace que quienes se salen de ese molde que nos han contado que es el único que existe, se sientan terriblemente solas. ¿Cómo podemos romper con esa idea? ¿Cómo podemos dejar a un lado y cómo podemos acompañar a esos amigos y amigas que por nosotros podemos creer que están sintiendo ese tipo de soledad? Pues yo creo que es bastante complicado porque el problema de la soledad no deseada, ¿no? Sobre todo es muy importante el no desear esa soledad, es que muchas veces crees que la vas a encontrar en sitios donde no está, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona de 25 años que vive en Madrid, que tiene muchísima vida social, que tiene muchísimos eventos, pero que, como bien ha dicho Lucía, pues tengo una forma de... Mi ocio es bastante alternativo al que suelen hacer los jóvenes, estoy muy implicada en temas sociales, por lo tanto, la vida de mi pueblo, como los jóvenes de mi pueblo, ya hace tiempo que se quedó atrás, y yo también me he sentido sola muchas veces, y he sentido, ostras, estoy rodeada de gente, pero no estoy acompañada, ¿no? Y es muy difícil porque creemos que buscamos esa compañía en espacios donde muchas veces no está, no está esa no soledad en pues salir mucho más de fiesta o en conocer a mucha más gente, que obviamente está relacionado, ¿no? Sino que tiene más que ver con cómo tú aprecias tus vínculos y cómo tú cuidas sobre todo tus vínculos, en este caso desde mi punto de vista de amistad, ¿no? Que creo que es un poco lo que estamos o hemos dejado o estamos empezando a dejar, o bueno, cada uno de lado, ¿no? Estamos muy centrados en el trabajo, muy centrados en los estudios, muy centrados muchas veces en las parejas o vínculos relacionales, pero muchas veces los amigos y las amigas se quedan un poco atrás. Entonces, para mí es la clave, ser capaz de construir esos vínculos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Yo tengo muchos amigos, ¿dónde están todos? Ninguno aquí, ¿no? De repente uno está en Murcia, el otro está en Mallorca, el otro está en Santiago de Compostela y la otra se ha ido de Erasmus a la Conchinchina. Entonces es como, vale, entonces ¿qué hago? Utilizo estas, ¿no?, redes sociales, medios de comunicación, internet, para comunicarme con ellas. Pero claro, estoy generando unos vínculos que son muy bonitos, pero que no son físicos. Y creo que volver a lo físico, por muy difícil que sea, sobre todo en este momento de precariedad, de trabajar, de estudiar, es lo importante. No tengo la solución y es una cosa que yo estoy aplicando como persona individual, pero sí que creo que volver a lo físico, volver a las personas que están a tu alrededor y volver a tener esa relación, por muy... Parece fácil, pero no es fácil, solo lo digo, aunque no sea fácil, creo que es la clave. Esto que has dicho sobre vivir con vínculos lejos de ti, yo lo llamo vivir en diferido, porque es un poco como vas como actualizando cada cierto tiempo y tienes que elegir un poco la información que compartes. Al final el otro tiene un acceso a tu vida muy particular, o sea, como muy estrecho, ¿no?, digamos. Yo voy a barrer para casa. Yo creo que estos jóvenes tienen que saber que se enfrentan a muchos duelos alrededor de su decisión de encaminarse por un camino diferente, ¿no?
muchos duelos que tienen que ver con pérdidas de amistades, con reajuste de expectativas, ¿no? Las expectativas sociales que había sobre uno mismo y las propias expectativas sobre ti mismo, ¿no? Y también creo que es importante hablar del duelo identitario, que es un poco esto, ¿no? El reconocerse distinto y el elaborar un poco la pérdida de lo que se supone que ibas a ser o se supone que tenías que ser para el resto del mundo, y aceptarse finalmente, ¿no? por cómo eres. Así que bueno, transitar el duelo, que es básicamente haciendo el espacio a todo lo que supone, ¿no? Claro. Lo importante de poner en el centro el cuidado, y creo que también nos ha enseñado mucho el tema de la pandemia. Yo creo que ir retomando un poco esa sensación que creo que todas o en algún momento hemos sentido, esa sensación de soledad acompañada por procesos como por ejemplo la pandemia. Y para finalizar un poco retomando lo que decía también Andrea, yo creo que el tema de las amistades en el mundo de hoy, creo que, o de las relaciones, de los vínculos profundos, creo que adquiere una relevancia importante. Creo que estamos en esta sociedad un poco líquida, como decía Bauman, pero me parece que es necesario volver a esa, o intentar cómo generar una profundidad en los vínculos, en las relaciones, en los compromisos, en participar en espacios que le den sentido a lo que haces, porque en el fondo creo que una de las peores consecuencias que puede tener alguien que siente soledad no deseada es no tener un sentido o perder el sentido de lo que hace, ¿no? Y que creo que esa soledad no deseada puede profundizar o puede llevar a escalas mayores, así que creo que reforzar esa idea me parece importante. Sí, yo creo que, como decíais antes, toda persona joven en algún momento se ha sentido sola. Hay momentos pequeños en los que todos nos hemos sentido que no nos contestaban, que no nos respondían, que hemos mandado un mensaje. Me quedo con la idea de vivir en diferido. Yo que he vivido mucho tiempo también fuera de casa, ese concepto que decía Andrea de todos los amigos que tienes como persona pero que no están cerca de ti. Al final, como decía, ¿cuántas veces hemos ignorado sin querer a una persona cercana? ¿Cuántas veces hemos sido nosotras mismas las que hemos vivido el silencio? Esas microsoledades que pasan en el día a día, que podríamos cambiar en las dinámicas cotidianas para que no ocurran y haya una presencia real y esa escucha se dé y no sea simplemente pasajera. Claro, que el problema es que yo podría pensar en muchas cosas que podemos cambiar, pero la realidad es que no las puedo cambiar porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, ¿no? Y tengo que hacer muchísimas cosas. Yo pienso, ¿qué podría cambiar? Ostras, pues yo podría quedar mucho más con mis amigos y con mis amigas, porque es verdad que ahora, por el momento contextual, mis amigos y mis amigas están relacionados a mí porque prácticamente trabajo con ellas, ¿no? Porque son a quien veo todos los días. Entonces, ¿qué pasa con mis amigos y amigas que no veo porque ellas tienen sus trabajos, yo tengo mis trabajos y cada una tiene una vida completamente diferente? Entonces, claro, como no es una solución, ¿no? Evidentemente dejar de trabajar o dejar de estudiar porque además las personas jóvenes nos caracterizamos por estar en ese momento, ¿no? Transitorio de... Es una solución, pero no es posible. Claro, es una solución, pero no es posible. No nos compete a nosotros hacerla. Creo que en la manera de lo posible, y lo he dicho antes y no me quiero repetir, pero en la manera de lo posible, lo que puedas volver a lo colectivo y a lo local, y a lo mejor no lo tienes pensado, pero a lo mejor en tu calle o en tu barrio hay una asociación de bailes latinos y tú no tenías pensado hacer bailes latinos, pero yo pienso, es que yo necesito conectar con la gente que vive en mi barrio. Yo no conozco a mis vecinos. Yo puedo estar años viviendo en un piso y no conocer a mis vecinos, que es una cosa como completamente loca, ¿no? Porque dices, debería conocerlos, no los conoces, luego llega algo, un evento, un fenómeno mundial, como puede ser el apagón, y por primera vez dices, uy, esta persona no le he visto la cara nunca. Entonces, creo que es intentar volver a lo que está cerca de ti y a lo que tienes cerca, y aunque evidentemente, pues tus amigos de toda la vida, o tu familia, si te pasa como a mí, que no vivo en mi ciudad, estén lejos. Pero, claro, es que es muy difícil, porque yo también a veces digo, es que me siento fatal, digo, no tengo nadie con quien, ¿no? Hoy me apetece ir a dar un paseo y no tengo con quién. Y luego tengo 47 WhatsApp sin responder, de 47 personas que me han escrito en algún momento de la última semana y yo no las he contestado. ¿Por qué? Porque me genera ansiedad. Entrar a WhatsApp, lo único que quiero es que llegue una persona de la nada y me diga, vamos a tomar un café. Claro, eso no va a pasar, porque primero tengo que gestionar mis 47 WhatsApps y mis gestiones digitales para poder llegar como a las gestiones presenciales. Es un poco... a mí esto me cuesta también personalmente. Yo desde que vivo en Madrid, la primera vez que hablé con un vecino fue el día del apagón. Se te da la luz, ¿no? Yo ni eso, Pero tampoco va el teléfono. Que las redes sociales nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca, ¿no? Que muchas veces, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo me he criado al lado del mar y casi nunca iba a la playa porque ya estaba en la playa, ¿no?
a veces la disponibilidad tan inmediata nos aleja de lo que efectivamente está a nuestro lado o está cerca de nosotros, porque está ahí, está disponible y ya está, ¿no? Entonces yo aludiría a lo que has dicho antes de volver a lo físico, de volver al contacto físico. Me parece muy importante sin demonizar las redes sociales. Que todas estamos ahí. Hombre, por supuesto, y es un camino estupendo. Claro. Sí, otro reto para mí es cómo frenar un poco el tiempo. Creo que es verdad que vamos tan aceleradas en un mundo que a veces no sabemos bien para dónde vamos, pero seguimos una inercia que creo que, bueno, creo que es difícil entender cómo frenar, cómo entender cuáles son las cosas que son importantes. Creo que es verdad que hay también temas de madurez que creo que también hacen falta, ¿no? La juventud se caracteriza particularmente por esa fuerza, por ese empuje, por esa, bueno, por esa velocidad que creo que es una etapa vital importante, ¿no? Pero yo quiero volver de nuevo a insistir para que por ahí el mensaje cale, ¿no? Creo que las redes de apoyo para mí terminan siendo como los espacios, el poder sentir pertenecer a algo que uno hace, que es escuchado, que puede participar, que lo que uno hace lo pueden tangibilizar, que tiene valor. Creo que es esta de las cosas que me parece cómo trabajar en equipo haciendo algo que realmente otorgue sentido. Bueno, entonces creo que ese tipo de cosas sí creo que hace y ayudan a fortalecer la escucha, a tener empatía por los demás, que un poco se trata evidentemente de eso, de no ser indiferente. Vivimos en un mundo totalmente individualista, indiferente. Lo que le pasa al otro nos importa quizás muy poco, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a ese cuidado, a poner el cuidado en el centro? Pues yo creo que ha quedado claro, con quien nos esté escuchando, que la soledad no deseada no siempre tiene que ver con estar solas, sino que tiene que ver con sentir que no hay nadie con quien compartimos. Y creo que lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, porque lo importante es con quién compartimos, con quién estamos y con quién tejemos esas redes cotidianas. Hoy hemos hablado de muchas formas de soledad. La que surge cuando no encajas, la que te deja fuera aunque estés dentro, la que se instala cuando no puedes ser tú. Y estoy segura de que quien sea que nos estés escuchando tendrás alguna otra forma que igual no hemos nombrado. Dejárnosla por favor en los comentarios y si quieres seguir escuchándonos, ya lo sabes, no nos conocías, Cruz Roja Juventud.